Según los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible, lograr la igualdad entre los géneros es algo necesario para poder decir que un país está desarrollado. Esto se suele medir con varios aspectos, como la flexibilidad en el trabajo, la penalización de la maternidad, la discriminación o las normas sociales que existen, que forman el ODS 5. Nuestras abuelas y abuelos vivieron su infancia y juventud en plena dictadura del general Franco en el país. España había sido una república durante 8 años antes de la llegada de Franco al poder. Además, era una nación bastante desarrollada para su época en temas de igualdad, permitiendo a las mujeres ejercer su derecho a voto. Durante los primeros años de dictadura, España era una autarquía y los derechos de los españoles se vieron reducidos, especialmente los de las mujeres, los cuales eran casi inexistentes. Tras firmar los Pactos de Madrid entre Estados Unidos y España, España recibió financiación estadounidense, mediante la que se integró definitivamente en el bloque occidental, tras el aislamiento que había sufrido por parte de los aliados desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Gracias a esta apertura internacional, la situación de los españoles comenzó a mejorar. Sin embargo, durante la dictadura franquista, las mujeres perdieron los derechos reivindicados, conquistados y garantizados durante la Segunda República, produciéndose un retroceso considerable. Por lo que respecta a los estudios, en la época de nuestros abuelos la educación estaba condicionada por la disponibilidad económica de la familia y también por ciertas leyes y normas. En la escuela, pocas niñas acababan el bachillerato elemental, a pesar de tener las mismas oportunidades que los niños, y las asignaturas eran idénticas para ambos sexos. Las llamadas Marías eran esas asignaturas que eran distintas para los niños y niñas, y se encaminaban al hogar. Tal y como decía la Ley de Educación de 1945, la educación primaria femenina preparará especialmente para la vida en el hogar, artesanía e industrias domésticas. Las mujeres tenían opción de estudiar el bachillerato elemental, que era idéntico para hombres y mujeres, aunque lo normal en esos tiempos era que, en caso de tener que elegir, el hijo varón era el que cursaba esos estudios superiores, y en caso de ser varios los hijos, lo haría el hermano mayor. Esto se debía a que, tras la guerra civil, la gran mayoría de los españoles tenía lo mínimo para subsistir, por lo que se veían obligados a priorizar y destinar los pocos recursos a un hijo. Si comparamos España con el Reino Unido utilizando este gráfico, el porcentaje de mujeres que habían finalizado la secundaria en Reino Unido era mayor que en España. Uno de los motivos es que la inmensa mayoría de las mujeres dejaban los estudios de lado prematuramente, para poder así ayudar en casa y terminaban dedicándose a la labranza de los terrenos familiares. Mediante los datos que extraemos de este gráfico, se puede observar la diferencia de años de estudio entre hombres y mujeres entre los años 1950 y 1965. Se puede apreciar que durante todos los años los hombres estudiaban aproximadamente un año más que las mujeres. También se puede apreciar que durante estos años los hombres estudiaban alrededor de un año más que las mujeres. Asimismo, podemos apreciar que con el paso del tiempo los hombres y las mujeres estudiaban durante más tiempo, ya que la educación era cada vez más relevante y la situación de las familias había mejorado sustancialmente por la recién apertura que se estaba dando en España, como consecuencia de acuerdos de Estados Unidos y España. Sin embargo, continuaba existiendo una diferencia de años de estudios constantes entre hombres y mujeres. En cuanto al trabajo, durante la década de los 40 los varones solían trabajar en fábricas, mientras las mujeres estaban principalmente en el hogar y en el campo. Normalmente estos trabajos no se reconocían como tal ni estaban remunerados, como también sucedía con los trabajos por piezas en el hogar. Además, las mujeres tenían prohibido trabajar a domicilio sin permiso de su marido, y la ley no les permitía trabajar de noche en absolutamente ningún trabajo. En los años 50, a pesar de los cambios socioculturales por los que pasó el país, las españolas aún aspiraban a casarse y tener hijos aunque tuvieran estudios. Con la apertura al exterior, el éxodo rural y la emigración a otros países de Europa, las mujeres comenzaron a trabajar, sobre todo en el tercer sector, para labores que eran consideradas de su sexo, como azafata, enfermera o maestra, con una gran brecha salarial, del 70 al 80%. En esta época, las mujeres no optaban a ser promocionadas y se enfrentaban a lo que llamamos techo de cristal. En las profesiones liberales y altos niveles educativos se prefería un hombre antes que una mujer para ocupar cargos más altos. Las mujeres tenían menos aspiraciones y posibilidades en el trabajo. También hay que tener en cuenta la maternidad como causa de ello. Era muy normal que una mujer dejara de trabajar, si es que lo hacía, al casarse o al ser madres para dedicarse plenamente a su familia. Durante la autarquía de los 40, la mujer se veía solamente como un reproductor, haciendo que la tasa de natalidad fuera en ascenso y dedicando gran parte de su tiempo a sus familias. El principal objetivo del sistema de posguerra era formar a las mujeres en un modelo reproductor, al servicio de la autarquía. La maternidad se entendía como una responsabilidad patriótica, en busca de la recuperación demográfica.
Más adelante, en los años 1960, la tasa de natalidad había aumentado en comparación a la tasa que había en los 50. En definitiva, como podemos comprobar, desde mediados de los 40 hasta mediados de los 60, el rol de la mujer fue ganando importancia en el ámbito laboral, en la educación y en la maternidad. La mujer incorporó al mercado laboral por obligación. La falta de mano de obra por la emigración forzó a los empresarios a utilizar a la mujer como último recurso. Además, la propia mujer aceptaba la discriminación salarial ya que estaba aceptado socialmente. No obstante, esto ayudó a la mujer a evolucionar para que con el paso del tiempo se fuese disminuyendo la brecha política, económica y social entre hombres y mujeres.